A las 11 de la mañana expiraba el ultimátum y el rumbo norte, el que todos habían vigilado durante 6 horas, seguía completamente limpio. El ataque que Irán llevaba toda la mañana prometiendo desde la costa nunca llegó desde ahí. Ya había llegado 2 minutos antes, desde adentro del propio perímetro de la formación naval, y para cuando el reloj marcó la hora exacta, ya había sido respondido. Para entender cómo se llegó a ese instante hay que retroceder 6 horas, hasta las 5 de la madrugada, cuando el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica difundió, a través de medios estatales y en 3 idiomas al mismo tiempo, algo que no era una advertencia ni una postura de negociación, sino un plazo cerrado. El bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes debía terminar antes de las 11 de la mañana, o Irán actuaría. 6 horas. Washington lo leyó. El portaaviones Abraham Lincoln lo leyó. Y 14 minutos después ya toda la formación estaba en alerta máxima. Cada operador de radar tenía la mirada puesta en el rumbo norte. Cada oficial de armas calculaba soluciones de tiro contra la costa iraní. Cada operador de sonar rastreaba el eje de amenaza hacia el norte. Cada par de ojos en el centro de información de combate apuntaba hacia esa costa que llevaba meses disparando contra el buque. Tenían 6 horas para prepararse frente a un ataque que todos daban por hecho que vendría de ahí. Y a Irán, esas mismas 6 horas le alcanzaban para asegurarse de que el golpe llegara desde cualquier otro lugar. Mientras tanto, sobre la ruta marítima al sur, un buque de carga llamado MV Arash llevaba 11 días completamente inmóvil, a apenas 1 milla náutica y 1/10 de la posición de patrulla del Abraham Lincoln. Bandera panameña, manifiesto que declaraba equipo agrícola, inspeccionado 2 veces por el equipo de control del bloqueo, al tercer día y al séptimo, autorizado en ambas ocasiones, devuelto al agua por la propia gente de la formación. 11 días quieto ahí, mientras la guerra se desarrollaba justo encima y alrededor de él. Y la atención de toda la formación seguía clavada en la costa del norte. Nadie le había pedido a la teniente comandante Amanda Cross que vigilara ese barco, pero llevaba 3 días haciéndolo por cuenta propia. 3 días atrás, revisando documentación de registro como parte de un rastreo rutinario de inteligencia de señales, encontró algo que no lograba explicar. El registro panameño del Arash se había tramitado exactamente el mismo día en que la Guardia Revolucionaria redactaba el ultimátum en Teherán. No el día anterior, no la semana anterior, el mismo día. Un buque de carga presentando papeles de registro en Ciudad de Panamá, justo en el instante en que el mando militar iraní preparaba el documento que pondría a toda la formación en alerta máxima mirando hacia el norte. Cross presentó su primer informe a las 9:14 de esa mañana, 3 días antes. Volvió catalogado como actividad marítima comercial rutinaria, consistente con los patrones de tráfico típicos del período de bloqueo. Sin necesidad de más acciones. Ella siguió mirando. Al día siguiente revisó los 2 registros de inspección del buque. El equipo agrícola declarado en el manifiesto, cuando se carga en una bodega estándar, genera una distribución de peso centrada a la mitad del casco y en la parte alta de la bodega. Las mediciones de los 2 equipos de inspección mostraban algo distinto. Concentración hacia la proa, en la parte baja de la bodega. Algo en la sección delantera más denso que el fertilizante, más pesado que el grano, y que llevaba ahí como mínimo 7 días. Presentó su segundo informe a las 4:44 de la tarde. La respuesta señaló que la distribución de peso era compatible con maquinaria pesada, compatible con la categoría de equipo agrícola, sin necesidad de más acciones. Cross se quedó mirando esa respuesta un buen rato. Después abrió todo lo que tenía sobre el MV Arash: registro, informes de inspección, seguimiento de identificación automática, las señales captadas de su equipo de comunicaciones durante esos 11 días, y empezó a armar algo que nadie le había encargado. ¿Por qué un buque con una fecha de registro sospechosa y una distribución de peso anómala, que no se movía hacía 11 días sobre una ruta activa, no estaba esperando autorización de puerto? Estaba esperando otra cosa, y esa misma mañana, a las 5, Irán acababa de anunciar cuál era esa otra cosa. El reloj del Centro de Información de Combate marcaba las 5:22 cuando Cross se puso a trabajar de lleno.
Marcaba las 6 cuando terminó el análisis de distribución de peso. El perfil de densidad de la bodega delantera coincidía con un sistema de armas oculto, no con carga agrícola. La distribución específica de masa correspondía a un lanzador de misiles en contenedor, cargando 6 misiles antibuque NUR. 6 misiles, y faltaban 4 horas y 59 minutos para las 11. Marcaba las 7:14 cuando terminó el análisis de señales. 11 días de recolección pasiva desde el equipo de comunicaciones del Arash, incluidas 3 transmisiones cifradas en una frecuencia de la Guardia Revolucionaria que ese buque no tenía ninguna razón legítima para usar. Transmisiones que habían quedado archivadas en el registro de Cross sin ninguna acción, porque las emisiones cifradas de buques civiles durante un bloqueo eran lo bastante comunes como para que el sistema automático las clasificara como rutina. A las 7:19, con 3 horas y 45 minutos por delante, presentó su tercer informe. Ya no era un reporte de recolección de rutina, era una evaluación de blanco. El MV Arash no era un buque de carga, era una plataforma de armas. Había sido posicionado dentro del perímetro defensivo de la formación 11 días antes de que existiera siquiera el ultimátum. Llevaba 6 misiles antibuque NUR en un lanzador oculto en la bodega de proa. Estaba a poco más de 1 milla del casco del Abraham Lincoln, y según las transmisiones en la frecuencia de la Guardia Revolucionaria, recogidas durante 11 días, el buque era controlado desde una instalación de mando a 140 kilómetros dentro del territorio iraní, activa desde la mañana en que se presentó el registro. El informe llegó al contraalmirante Carver a las 7:31. Lo revisó durante 4 minutos y 11 segundos. Después miró su pantalla táctica. El MV Arash en el rumbo sur, a poco más de 1 milla, toda la arquitectura defensiva de la formación apuntando al norte. El reloj marcando las 7:35, 3 horas y 25 minutos para el plazo. Activó el enlace con el equipo de abordaje a las 7:36 y 1 minuto después ordenó suspender la intercepción, porque abordar un buque a poco más de 1 milla del casco del Abraham Lincoln, por sospecha de armamento, 3 horas antes de un ultimátum anunciado públicamente, a la vista de todos los satélites y medios de vigilancia que Irán y cualquier otro interesado tenían puestos sobre esa formación, era como avisarle a Irán que su tapadera había fallado. Y si la tapadera fallaba, Irán podía abortar y reposicionarse, o escalar de inmediato desde una postura para la que la formación todavía no estaba del todo lista. Carver necesitaba que el Arash siguiera creyéndose oculto. Necesitaba esas 3 horas. A las 7:38 llamó a Cross. «El buque se queda donde está», le dijo. «Usted lo vigila. Quiero cada señal que transmita en tiempo real, y quiero la posición de esa instalación de mando afinada a menos de 10 metros antes de las 10:30». Cross ya llevaba desde las 7:19 refinando esos datos. Durante las 3 horas siguientes, la formación hizo exactamente lo que parecía que debía hacer: prepararse para un ataque desde el norte. Cobertura de radar al máximo sobre ese rumbo, interceptores preposicionados sobre el eje de amenaza norte, el centro de información de combate corriendo escenarios de misiles costeros desde el rumbo 047. Todo real, todo necesario, y al mismo tiempo, exactamente lo que Irán necesitaba ver para seguir creyendo que el Arash pasaba inadvertido. El reloj marcó las 10, faltaba 1 hora. Marcó las 10:30, 30 minutos. A las 10:31, Cross transmitió la posición de la instalación de mando, precisa a 8 metros, el resultado de 11 días de recolección pasiva condensados en una sola coordenada. El reloj marcó las 10:45, 15 minutos. En el centro de información de combate, la pantalla táctica mostraba 2 escenas al mismo tiempo. El rumbo norte, con sus perfiles de amenaza definidos, y toda la postura defensiva de una formación esperando un golpe desde la costa, y el rumbo sur, con un contacto inmóvil a poco más de 1 milla que llevaba 11 días ahí, y que Carver vigilaba en secreto desde las 7:30, mientras la formación entera miraba hacia el norte. El reloj marcó las 10:55, 5 minutos. A las 10 horas, 55 minutos y 31 segundos, Carver autorizó el despegue de un helicóptero armado hacia la posición del MV Arash, a máxima velocidad,
con un tiempo estimado de llegada de 6 minutos y 14 segundos. El Arash abrió fuego a las 10 horas 58 minutos, no a las 11, no cuando venciera el plazo. 2 minutos antes del instante en que la atención de la formación estaría más completamente fija en un reloj contando hacia las 11, sobre un rumbo norte, sobre una amenaza que nunca llegó a materializarse y sobre el estado mental particular de gente que llevaba 6 horas en alerta máxima y estaba a 2 minutos de descubrir si el ultimátum era real. 6 misiles antibuque Nur salieron de la bodega delantera de un buque que los propios equipos de inspección de la formación habían autorizado 2 veces, desde un punto a poco más de 1 milla, dentro del rango mínimo de enganche de todos los sistemas interceptores del portaaviones. Solo el cañón de defensa cercana podía responder. El cañón adquirió el primer contacto en 1 segundo con 3 décimas y disparó. Destruido. Recicló. Segundo contacto. Destruido. Recicló. Tercer contacto, rastreando un misil rasante a poco más de 1 milla con 7 segundos de vuelo restante. La solución de tiro era limpia, la ráfaga certera, pero el misil ejecutó una corrección terminal de 1 grado con 4 décimas a 6 décimas de milla de distancia. Ese tercer NOR impactó el casco del Abraham Lincoln por encima de la línea de flotación, en la cuaderna 31, a las 10 horas, 58 minutos y 17 segundos. La ojiva detonó contra el blindaje exterior y se propagó hacia adentro por 2 compartimentos. Incendio en la sala de sistemas secundarios de la segunda cubierta. 11 tripulantes heridos. El barco se estremeció. El cañón ya estaba sobre el cuarto contacto. Destruido. Quinto contacto. Destruido. Sexto contacto. Pero el radar de adquisición de blancos del cañón fue alcanzado por un fragmento de los escombros de la tercera detonación a las 10 horas, 58 minutos y 19 segundos, apenas 2 segundos después del impacto. El patrón de fragmentación de ese golpe se expandió hacia afuera y alcanzó el sensor justo cuando reciclaba hacia el sexto contacto. El radar quedó inoperativo 3 segundos con 1 décima, y 3 segundos con un contacto rasante a poco más de 1 milla no es una situación de la que se pueda recuperar. El sexto misil impactó bajo la línea de flotación, en la cuaderna 19, a las 10 horas, 58 minutos y 22 segundos. La ojiva detonó contra el blindaje bajo el agua. El mar empezó a entrar al compartimento de proa. No fue una brecha catastrófica. El blindaje contuvo la detonación a una penetración de 40 centímetros. Pero 40 centímetros de brecha bajo la línea de flotación no es poca cosa. Los equipos de control de daños se movieron antes de que terminara de asentarse el segundo impacto. La inundación quedó controlada y aislada en 11 minutos y 44 segundos. 2 impactos, incendio en la segunda cubierta, inundación en el compartimento de proa, 11 heridos por el primer impacto, 6 más por el segundo, 17 en total, 3 de gravedad. El Abraham Lincoln quedó dañado, pero siguió operativo. El radar del cañón volvió a funcionar en el mismo segundo del segundo impacto. Para entonces, los 6 misiles ya habían sido disparados. El MV Arash había gastado toda su carga en 22 segundos y volvía a ser, en apariencia, un simple buque de carga. Sin armas visibles, sin lanzador activo, la bodega de proa sellada, la bandera panameña todavía ondeando. El helicóptero llegó a la posición del Arash a las 11 horas, 4 minutos y 14 segundos, exactamente 6 minutos y 14 segundos después de que Carver lo autorizara. Llevaba 4 minutos en vuelo antes de que se dispararan los misiles. El primer torpedo entró al agua a las 11 horas, 4 minutos y 31 segundos. El segundo, 8 segundos después. El buque, que había pasado 11 días dentro del perímetro defensivo del Abraham Lincoln, dejó de existir a las 11 horas, 4 minutos y 44 segundos. A las 11 en punto venció el ultimátum. El reloj del Centro de Información de Combate marcó la hora y el rumbo norte seguía limpio. El ataque que Irán llevaba 6 horas prometiendo desde el norte nunca llegó de ahí. Había llegado desde el sur, desde dentro del propio perímetro, desde un buque que la misma gente de la formación había inspeccionado y autorizado 2 veces. En la sala de inteligencia,
Cross releyó su propio registro. Tercer informe presentado a las 7:19. Carver lo había leído a las 7:31. El buque fue destruido a las 11:04. Se quedó mirando esos horarios un buen rato. Su primer reporte, el que nadie tomó en serio, lo había presentado 3 días antes, a las 9:14 de la mañana. Uno se pregunta cuántas advertencias reales se pierden todos los días entre el papeleo, catalogadas como rutina, esperando a que alguien decida seguir mirando cuando ya le dijeron que no hacía falta. La instalación de mando de la Guardia Revolucionaria, la misma que había estado transmitiendo al MV Arash durante 11 días, con su posición precisa a 8 metros, gracias al trabajo silencioso de Cross, recibió 8 misiles de crucero a las 11:09. Dejó de existir a las 11:51. Irán fijó un ultimátum a las 5 de la madrugada, pero el plazo nunca fue el arma. El plazo fue el dedo que señalaba hacia un lado mientras el golpe se preparaba del otro. 6 horas de alerta máxima sobre el rumbo norte, 6 horas con cada mirada de la formación clavada en la costa que llevaba meses disparando contra ese barco. 6 horas de escenarios de amenaza calculados para el único lado del que, esta vez, no vendría el golpe. El ataque llegó desde dentro del perímetro, a las 10:58, desde un buque que Irán había colocado ahí 11 días antes de anunciar siquiera su plazo. Desde una posición inspeccionada 2 veces, autorizada 2 veces y vigilada por una sola oficial de inteligencia de señales que notó una fecha de registro fuera de lugar 3 días antes y jamás dejó de mirarla. 2 impactos, 17 heridos y el Abraham Lincoln seguía en su puesto a las 11:09 cuando los misiles de crucero salieron de sus lanzadores. Y justo a las 11, en el instante exacto en que vencía el ultimátum de la Guardia Revolucionaria, el rumbo norte permanecía limpio. El ataque que Irán había prometido durante 6 horas nunca llegó desde ahí. Ya había ocurrido y ya había sido respondido.